Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 29 de diciembre del 2022. Vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con el libro Apocalipsis, capítulo 8, versículos 7 al 1 y capítulos 9 al 13. Bueno, aunque la guía nos está indicando ya ir por el capítulo 8, espero que vayamos así en la lectura, pero mm, me estoy permitiendo tratar de detallar un poco algunos puntos del libro del Apocalipsis, pues también para llamar su atención en la lectura. Por eso nosotros ayer quedamos en el capítulo 5, cuando después de una adoración celestial, Juan se pregunta quién es digno de abrir los rollos, y pues el único digno de hacerlo es el Cordero Inmolado, nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor empieza entonces a desatar o a quitar cada uno de los sellos que tiene este rollo. Habíamos hablado que en este rollo estaba en la diestra, en la mano del Padre, y que generalmente estos escritos pues contenían algún tipo de órdenes, decretos, algo que manifestaba la voluntad del soberano rey, y que particularmente este rollo tenía 7 sellos, ¿sí? Cada sello entonces podría representar la autoridad e identificaba al soberano. No cualquiera era digno de poderlo abrir, y el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, eh, pues calificaba, ¿sí? Como calificó como redentor, como calificó como salvador de nosotros. A propósito, un detalle que creo que no he mencionado es que Apocalipsis es el libro de los 7, ¿sí? Algunos encuentran 7 7 en Apocalipsis, una singularidad de tener en cuenta, porque hemos hablado del 7 como un número de perfección. La verdad es que en el judaísmo antiguo y moderno se tiene muy presente el tema de los números, ¿sí? Ellos tienen, de hecho, valoran las letras del alfabeto, y de acuerdo a cada valor de la letra tienen todo un estudio acerca del valor de las letras, y ellos manejan mucho el tema estadístico, numérico. Ellos analizan en la escritura original la repetición de las palabras, la ubicación de las letras. Bueno, tienen una cantidad de detalles, y para ellos los números son muy importantes, son símbolos muy importantes. Números como el 7, el 10, el 40, el 12, son números muy relevantes en la escritura. Para los cristianos el número 3 es muy importante, y no lo estoy mencionando para que pretendamos hacer algún tipo de agorero o ahora utilizar esos números para algo. No, es algo que está en la Biblia, que tiene mucho sentido mirándolo en detalle, pero no para cosas como de suerte bueno, y esas cosas de ganancias de vanidad que son muy peligrosas. Mm, ¿Qué 7 encontramos en el Apocalipsis? Bueno, ya hemos visto las 7 iglesias, se habla de los 7 sellos, las 7 trompetas. Sobre todo los 7 sellos y las 7 trompetas son muy importantes, porque cada sello que se destapa o cada trompeta que se suena va desatando unos acontecimientos aquí en la tierra. Habla de 7 truenos, 7 ayes. Los ayes son como advertencias. Seguramente han leído en la Biblia que dice, ay de aquel, ¿sí? Esos son ayes, y eso hace referencia a advertencias, incluso de alguna manera como ciertas amenazas, ¿sí? De si se hace algo, ay de quien haga esto. Encontramos las 7 copas de ira y las 7 plagas postreras. Bueno, hay otros
que encuentran 7 cosas nuevas. Bueno, pues, bueno, cada uno en la medida en que va escudriñando también el libro encontrará seguramente más de 7 7. El punto es que el 7 sí es un número que está redundante en el libro del Apocalipsis. Y hoy nosotros vamos a ver algo de los 7 sellos, ¿sí? De los 7 sellos. Dice el capítulo 6, versículo 1, perdón, ya sabemos que sí se encontró quien los podría destapar y es el Cordero de Dios, es el que murió, el que eh, liberó, el que perdonó nuestros pecados, el que pagó el precio de su sangre, todo eso lo leímos en el capítulo 5 y dice el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí al Señor Jesús como protagonista principal de lo que va a acontecer. Acordémonos que de alguna manera Juan está viendo como una doble visión. En la eternidad, que ya hemos hablado, que no está determinado por el pasado, presente y futuro, en la eternidad él contemplaba la gloria del Padre, la alabanza al Padre y al Hijo, y mientras allí sucedía esto, ese reconocimiento de la grandeza del Señor, pues aquí en la tierra se están dando diferentes acontecimientos. Cuando el Cordero quita o abre uno de los sellos, dice, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Eh, este primer sello, a mí me parece, yo identifico a este personaje del caballo blanco. Mire que aquí empiezan a aparecer en escena un caballo, ¿sí? Un jinete con un caballo y un ser viviente. Este ser viviente dice que es el león, ¿sí? El primer ser viviente que vimos en el capítulo 4 era el león. Símbolos, ¿sí? Esta es la cosa maravillosa que tiene Apocalipsis y como enseñan los profesores de la Biblia, la mejor manera de estudiar y de comprender la escritura es con la misma escritura. ¿Sí? Por eso yo les decía que a la luz de la misma escritura, este primer personaje tiene que ver con el Señor Jesús. ¿En qué sentido? Uno, pues la Biblia habla del león como el león de la tribu de Judá, como el descendiente de Isaí, y esa expresión se le atribuye no solo a David, sino al Señor Jesús como la figura mesiánica descendiente de David. Pero también cuando hablamos del caballo blanco, del jinete de vestiduras blancas, lo vemos claramente más adelante en el Apocalipsis que se refiere al Señor Jesús. Pero también el término de vencedor, ¿sí? La Biblia, Pablo nos habla del Señor Jesús como vencedor y el que nos hace más que vencedor. Yo identifico en este primer sello al Señor Jesús, ¿sí? Como aquel que monta el caballo blanco, como aquel que lleva la corona de vencedor, como aquel que venció sobre la muerte, porque no podemos dudar que el Señor sí venció sobre la muerte y el pecado, ¿sí? Cuando Él resucita y Él ir a la diestra del Padre, si Él va al lugar eterno, a la morada eterna santísima, es que cumplió toda justicia y es que fue el autor y el consumador de la fe. Así que Él cumplió la misión. Él sí abrió el velo, Él sí abrió el camino hacia el Padre. El Señor Jesús es vencedor y nos hace más que vencedores. Que Él no ha venido su segunda vez en gloria, pero sin duda alguna Él ya es vencedor. Luego aparece en escena, versículo 3, el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y ve. El segundo ser viviente es un becerro. Un becerro es como un ternero joven y aparece otro caballo y dice el versículo 4 y salió otro caballo bermejo. Bermejo es un color como rojo y al que montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Sí, cuando se destapa este segundo sello, es quitada la paz. Esto es muy, muy,
pues muy fuerte, porque es quitada la paz de en medio de la tierra. El Señor Jesús le había dicho a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y en esta revelación que tiene Juan dice que este personaje ha sido enviado para quitar la paz, ¿sí? El primero simplemente se manifiesta como vencedor. Mucho cuidado con esto. Por eso insisto en que para mí es la imagen del Señor Jesús, ¿sí? Él sale como vencedor y miren todo lo que se va a venir de aquí en adelante, pero está presente que Él es el vencedor. Por eso no importa lo que vaya viniendo como consecuencia de cada sello que se abra, lo importante es en quién confiamos nosotros, en quién nos refugiamos nosotros, en quién nos amparamos nosotros. Puede venir muertes a través de la espada, la enfermedad, la violencia, la guerra, lo que sea, pero tenemos uno que fue vencedor y que nos hace más que vencedores. Cuando se abre el tercer sello, versículo 5, el tercer ser viviente, que es el que describe Juan como semejante al hombre, dice, le dijo, ven y mira, versículo 5, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, este tercer sello, de alguna manera, bueno, tiene la balanza en su mano, es algo como sabemos que simboliza la justicia. Ese tercer sello va a traer, o la consecuencia será recursos limitados, ¿sí? Mm, el precio que tienen las cosas, y esto es algo así como un precio alto para cosas que están escasas. Nada parecido con la realidad, ¿no? Un precio alto para cosas que están escasas. Este tercer sello y este tercer ser viviente me llama mucho la atención que sea en semejanza de hombre. Me voy a permitir darle algún tipo de interpretación. A causa del hombre, de la intervención del hombre, va a venir la escasez. Eh, recursos limitados. Yo creo que en algún momento de la historia la gente nunca se imaginó que iba a haber un problema de crisis de agua. Eso es como insólito. Este es el mundo, el planeta del agua, el planeta azul. Y es el planeta azul porque abunda el agua. Y hemos llegado al colmo de tener escasez de agua. Es como consecuencia del pecado y consecuencia de la intervención del hombre. En esa intervención del hombre, entonces, hay escasez y recursos limitados. Luego viene el cuarto sello, versículo 7. Y dice, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, este cuarto ser viviente es el águila. De nuevo, estoy teniendo en cuenta el capítulo 4 cuando aparecen en escena estos cuatro seres vivientes. Y dicen, ven y mira, mire, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, a mí este sello me llamó mucho la atención. Primero, el color amarillo, ¿sí? Quien lo está montando es la muerte y se le da una autoridad para que destruya la cuarta parte de la humanidad y dice a través del hambre, de la mortandad, que puede ser la enfermedad, y de las fieras. ¿Sí? Me llama mucho la atención porque hay cosas que nosotros vemos que parecen imposibles. Por ejemplo, cuando se habla más adelante de la batalla del Armagedón, si no estoy equivocado, se cita un ejército como de 1.000 millones de soldados. En aquella época no existían en el mundo, la población mundial ni se la imaginaban en 1.000 millones de personas, mucho menos un ejército de 1.000 millones. ¿Cuánta población tiene el mundo ahora? ¿Sí? ¿Cuántos soldados tendrán potencias mundiales? ¿Sí? Y seguramente van a ser, como lo hemos visto a través de la historia, como una especie de alianzas militares, ¿sí? Y lo que suman es una cantidad impresionante. Pero a mí me llamó mucho la atención
Yo creo, y así lo he estudiado y lo he visto, a través de la historia, para diferentes generaciones y momentos de la iglesia, hay pueblos que han vivido su propio desarrollo del apocalipsis, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Sin duda alguna, el siglo XX fue un siglo apocalíptico. Bueno, este también, la última década, ha sido casi apocalíptica, pero sin duda alguna, en ciertos momentos ellos han experimentado el final de los tiempos. También cuando empieza la persecución de la iglesia. Bueno, ha habido momentos muy fuertes para la iglesia y para los hombres de fe, donde cada uno de alguna manera ha podido experimentar como el desarrollo de estas situaciones apocalípticas, de estas situaciones escatológicas. La escatología se refiere al final de los tiempos. Y el siglo XX particularmente, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por este dato que habla que a este hombre o a este jinete se le da la potestad para destruir el 25% de la población mundial. Hoy en día, nosotros ya llegamos a los 8.000 millones de habitantes. Eso es una cifra impresionante. 8.000 millones de habitantes. Hay una página que está midiendo constantemente en vivo las estadísticas mundiales y muestra todas las personas que están naciendo en este momento, todas las personas que están muriendo en este momento. Bueno, es de todas las estadísticas sobre gastos, sobre consumo de recursos naturales, sobre acontecimientos. Bueno, es una cosa impresionante. Y el ritmo acelerado del crecimiento mundial es de verdad aterrador. Y es una palabra, creo, para mí adecuada, porque antes de pandemia estábamos 7.000 millones de habitantes, 7.200 millones de habitantes aproximadamente. Y hoy, después de pandemia, estamos tocando ya los 8.000 millones de habitantes. Pero este cuarto sello va a destruir la cuarta parte de la población, el 25%. Y haciendo un cálculo, les mencionaba que en el siglo XX, por lo menos las primeras 4 décadas del siglo XX fueron unas décadas fuertísimas. Se vieron 2 guerras mundiales, se vieron enfermedades pandémicas, las mismas consecuencias de las guerras mundiales. Y se calcula que en promedio en 1920 y 1940 habría una población promedio de 2.000 millones de habitantes. Pónganle cuidado a la cifra, lo que quiero mostrar es que esto que dice el Apocalipsis no es algo tan lejano y tan imposible. Y en medio de esos 2.000 millones de habitantes que podría haber entre estas 3 décadas de conflicto, murieron aproximadamente unos 450 millones de habitantes. Estamos hablando casi del 25%. Estamos muy cerca de esa cuarta parte de población que iba a morir. Pero ojo que dice Apocalipsis, que morirían por espada, por hambre y por mortandad. Y en el principio del siglo XX, esta fue la razón de la muerte de casi la cuarta parte de la población mundial. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en esta época hay mucho subregistro, no es como ahora que las estadísticas son un poco más exactas, pero aún, a pesar del subregistro, casi por espada, que es la guerra, por el hambre, que tiene que ver también como consecuencia de la guerra, con la enfermedad y con la intervención de fieras, murió la cuarta parte de la población. Imagínense qué hubo en ese principio de siglo. Una pandemia que fue la gripe española, que calculan que pudieron haber muerto casi 100 millones de personas. Hubo otra pandemia que duró un poco más, que fue otra enfermedad pandémica que duró un poco más, que fue la viruela, y algunos calculan que pudieron morir hasta 200 millones de personas por la viruela. Hubo entre 1900 y 1920 terremotos que causaron aproximadamente la muerte de 500.000 personas. Y en la Primera Guerra Mundial, entre la guerra como tal, entre soldados y civiles, y el hambre posguerra, que esto es un dato que está, el hambre posguerra, más o menos
pudieron haber llegado a los 30 millones de habitantes, entre militares, civiles y el hambre posguerra. La Segunda Guerra Mundial se calcula entre 80 y 100 millones de muertos. Así que estamos hablando que entre estas primeras 3 o 4 décadas del siglo, a través de la espada, de las fieras, de la mortandad, de la enfermedad, del hambre, pudieron haber muerto la cuarta parte de la población mundial. ¿Sí? Ahora, podría decirles, o sea que ese cuarto sello ya fue destapado. Puede ser, puede que no, pero lo que sí nos está mostrando la historia es que lo que anunció Juan, que le mostró el Señor Jesús a través del ángel Gabriel, que recibió del Padre, no es simplemente fantasía ni ciencia ficción. Son cosas muy reales que puede que ya hayan empezado a suceder o que sin duda alguna es muy factible que suceda. ¿Sí? Claro, hoy en día que se vaya la cuarta población del mundo a través de esto, imagínense, estaríamos hablando de 2.000 millones de habitantes de un tajo. ¿Sí? Bueno, cada uno tomará sus ideas y el Señor le revelará claramente, pero lo que sí es que es muy posible que lo que está escrito acá no es fantasioso, no es simple resultado de la imaginación de Juan, sino que es real y completamente factible. Pero sigamos con la lectura. Abre el quinto sello en el versículo 9 y dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que temían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Bueno, este quinto sello es el clamor de los mártires. Se habla que son los hombres y mujeres que murieron a causa del reino de los cielos, perseguidos en todas las épocas de la historia de la humanidad. Casi que aquí nos da una evidencia que aquel que no negó la fe y murió por causa del evangelio, automáticamente tiene como acceso, ¿sí?, a la gloria del Señor. Luego va a venir el sexto sello. Eh, aquí algo muy particular dice: hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda de sangre. Ustedes han oído en los últimos años que se habla del concepto de la luna de sangre. ¿Qué es la luna de sangre? Un eclipse, ¿sí? Bueno, aquí está mencionado. Si ven lo que les dije, que son cosas, ¿quién se imaginaría una luna de sangre? ¿Sí? Y una luna completamente roja, creo que es eclipse lunar total, y ese eclipse genera que la luna se torne completamente roja, y literalmente hoy la llaman luna de sangre. Dice: el cielo se desvaneció, como la higuera deja caer hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ojo, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Con el cambio climático están sucediendo cosas muy particulares y bueno, luego miramos algunos detalles de eso. Dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí en el sexto sello, que viene un gran terremoto y caos y desorientación, va a haber como una especie de paréntesis y vamos a tener va a haber un paréntesis entre el capítulo 7, el capítulo y el capítulo 7, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en el capítulo 7? Van a aparecer los 144.000 sellados, la multitud de las vestiduras blancas y, eh, y luego va a venir el séptimo sello, que está en el capítulo 8, que simplemente habla de un gran silencio. Y dice: silencio en el cielo
como por media hora. Y así lo menciona Juan. Cuando se destapa el último sello, que es el silencio, empieza entonces la manifestación de las 7 trompetas. ¿Sí? Es como que el último sello que se abre desata las 7 trompetas. Y las 7 trompetas pues ya van a tener otro tipo de descripciones de situaciones que van a pasar aquí en la tierra, que tampoco son ajenas, ¿sí? Bueno, todo esto seguramente ustedes han visto de hace algunos años que ruedan por ahí videos, puede que sean montajes, puede que sea verdad, de sonidos que se han venido escuchando en el firmamento. Lo que quiero manifestar con todo esto es que sí es posible y que aunque algunos muchas veces hemos pensado tal vez que el Apocalipsis son solo figuras alegóricas y que son como una manera pictoresca de manifestar los propósitos de Dios, lo que Juan vio fue real, ¿sí? Juan no vio algo fruto de su imaginación, fantasías. Juan vio cosas que eran reales y que desde su conocimiento, desde lo que él conocía en ese momento, lo trató de plasmar en este escrito. Y que hay evidencias históricas que nos muestran que todo esto que en algún momento sería una simple fantasía e ilusión, sí es muy posible que suceda, ¿sí? Y que los acontecimientos que nos muestra la Biblia, pues nos deben llevar a prepararnos. Y eso fue lo que vimos desde el mismo propósito de la escritura de Apocalipsis. Es para mis siervos que conozcan las cosas reveladas, las cosas que serán, que has visto, que serán y que vendrán después de estas. Y todo esto con el propósito de preparar a su pueblo. El propósito de abordar este escrito no es de llenarnos de miedo, de angustia, de ansiedad. Bueno, ahora yo le digo algo. Si usted es cristiano y usted leer esto le genera miedo, angustia, ansiedad, y si, por ejemplo, a usted le genera estrés, que el Señor venga, que el mundo se acabe, que este mundo que conocemos se acabe, que el Señor venga en gloria, y a usted eso le genera angustia, tiene que ser que tiene un serio problema de fe, porque entonces su corazón y su alma está pegada a este mundo que es pasajero y efímero. Alguien que se diga creyente, alguien que se diga ser cristiano, alguien que considere que es un hombre, una mujer de fe, este tema, en vez de generarle angustia, de generarle pesar, de generarle mal genio, hay personas que escuchan esto y les genera mal genio. Estoy hablando de cristianos. Creo que su fe es completamente cuestionable, porque aquel que ama a Jesucristo, aquel que cree y confía en Jesucristo, qué mejor y mayor cosa podría estar anhelando que su regreso, ¿sí? Pero es como que usted diga, yo amo mucho a mis papás, pero no quiero que vuelvan. No los amas. Yo amo mucho a mis papás, pero no los quiero visitar. No los amas, ¿sí? Yo amo a Jesucristo, yo anhelo que vuelva. Yo amo a Jesucristo y confío en su palabra, anhelo que se cumpla cabalmente su palabra. Y nosotros como iglesia, pues deberíamos estarnos preparando y antes de llenarnos de miedo, angustia, mal genio, irritabilidad por este tema, deberíamos es agudizar los sentidos y empezar a prepararnos, ¿sí? Y anhelarlo mucho más. Ojalá y llegara pronto. Pero hay muchos, imagínense que en la iglesia primitiva había un saludo entre la iglesia que era Maranata, eso es arameo, y ese Maranata era algo así como que el Señor viene pronto, sí, algo así. Imagínense el saludo que tenía la iglesia. La iglesia se saludaba era con el anhelo de que el Señor volviera pronto. Y hoy en día pareciera que le dijéramos, Señor, demórese un poquito para yo terminar el negocio. Señor, demórese un poquito para yo casarme, demórese un poquito para que tenga hijos, demórese un poquito para que yo construya la casa, para que me gradúe, para que me suban el sueldo. No, así no debería pensar un cristiano. Un cristiano debería prepararse, debería anhelarlo, pero también debería estar ayudándole al Señor en el cumplimiento de la comisión de salvar el mundo. Entonces, no podemos abordar este libro con un sentimiento diferente a la gratitud, a la esperanza, a la confianza de que el Señor ha cumplido
está cumpliendo y cumplirá cabalmente su palabra, que Él no deja caer ninguna de sus palabras y que somos bienaventurados. Dice, bienaventurado el que oye, el que guarda, ¿sí? El que entiende las palabras de esta profecía. Eso nos hace bienaventurados. Pero no es bienaventurado ni dichoso el que cuando esta profecía simplemente se llena de un sentimiento que no es acorde a la fe, ¿sí? Así que oremos, yo espero que sigan leyendo, escudriñando, que se fascinen con este libro y que los sentidos espirituales se agudicen para que usted mismo pueda entender, pueda discernir los tiempos y sepa también cuál es el papel que el Señor espera que cumplamos dentro de esta misión. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor en oración. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu Espíritu te bendecimos y te alabamos en este día y lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos todos nuestros asuntos, confiados, Señor, que tú estás en el control. Yo te lo suplico así. Vamos a hacer esta oración. Como dice el Salmo 37, encomendemos al Señor nuestro camino, confiemos en Él hará y que podamos deleitarnos en Él. En tus manos coloco mi vida, mi Señor. En tus manos coloco la vida de mis seres amados y los asuntos que nos atañen. Y te pido que tomes el control de aquellas cosas de las cuales, o más bien de todo, de las que podemos y no podemos, de lo que está en nuestras capacidades y de lo que supera nuestras capacidades. Toma el control, Señor, y ábrenos las puertas que deben ser abiertas hoy, pero detrás de nosotros cierra las que deben ser cerradas. Sal a nuestro encuentro con tu bendición, con tu aprobación y con tu dirección. No nos dejes ni un solo instante. Afirma nuestros pies, afirma nuestras manos y nuestro corazón delante de ti. Y hoy concédele a tu pueblo la medida de fe necesaria para oír tu voz, para confiar en ti y para moverse, Señor, de acuerdo a tus palabras. Extiende tu mano de bendición, toma la vida de aquellos que están con padecimientos de salud, sánales. Aquellos que experimentan angustia, soledad, acompáñales, Señor, y restáurales. Y aquellos que experimentan, Señor, soledad en su espíritu, que tu presencia les cubra, Señor, hoy y siempre. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes y que el Señor les guarde y les proteja en sus entradas y salidas. En el nombre de Jesús, oramos al Padre. Amén.